El cordial saludo para todos nuestros televidentes, agradeciéndoles de antemano ese interés que vemos en los niños, en los jóvenes y en los adultos por la historia de nuestro querido municipio. Este es su espacio Memorias de Santuario. Damos la bienvenida a Jaime Vázquez, historiador e investigador de esta localidad. Un saludo muy cordial a todos quienes nos ven y el deseo de aportar algo a la memoria, a la identidad, a conocer un poco más de nuestro terruño. En el espacio anterior hablábamos acerca de la parroquia de nuestro municipio. ¿Cuántos años hace que se fundó, que se creó, que esta edificación, cuántos años está cumpliendo? Vamos a profundizar mucho sobre esta historia de la parroquia de nuestro municipio. Es muy importante porque, digamos, es el centro de atractivo, de expectativa de toda la gente que viene a los pueblos. Siempre es el templo parroquial. Entonces Jaime volvemos a retomar esta historia de la parroquia de nuestro municipio, el día en que se hizo la primera excavación para la primera capilla. Bueno, rememorando un poco de lo dicho en el programa anterior, con el inicio de la trazada del pueblo, se separó un lote para primer templo. Esta, por razones de movimiento de tierra y demás, se construyó una pequeña capilla diagonal a donde está hoy día el Instituto Santuario. Era una casa bajita, de tapia. Allí se ofició hasta 1903, cuando ya estaba el terreno adecuado y se construyó un templo de tapias. Dice la historia que quedó muy mal hecho. Y ya para 1905, ese templo amenazaba con derrumbarse porque las tapias quedaron mal cimentadas, se estaban resquebrajando y por temor a que hubiera un accidente mayor, fue demolido en 1905 y se inició inmediatamente la construcción de otro templo. Esa primera capilla la construyeron los colonos con materiales y maderas de la región. Los primeros pobladores se lo dedicaron a Santa Librada como patrona. Los sacerdotes de por acá de los alrededores no venían a bendecirla. La ciudadanía entonces se dirigió en septiembre de 1892 al obispo de Popayán, el señor Buenaventura Ortiz, para que autorizara venir a consagrar la capilla. Cosa curiosa, los hombres mandaron un oficio con más de 120 firmas y las mujeres mandaron otro oficio por separado con firmas de solamente damas de santuario, más de 40 firmas. El obispo, viendo esta deseo de que mandaran a bendecir la capilla, le ordenó al vicario de Río Sucio, quien mandó al padre Nicolás Tirado, que se encontraba por entonces en Apía, y vino y bendijo la capilla. Ya allí se había celebrado la primera misa, pero no se había bendecido el lugar como tal, consagrado a Santa Librada. En 1905 entonces se construyó un templo que en 1907 se le cambia de patrona, se cambia Santa Librada por María. Se le dedica a María, la Virgen María. Esto lo hace el padre Villegas, hermano del primer alcalde que tuvo Santuario. Este templo en 1920
El nuevo párroco, llegado en 1915, padre Gonzalo Gutiérrez y Sasa, decide tumbarlo para hacer un templo más bonito, más nuevo, porque el que había parecía como un galpón. A ver, sobre el padre Gonzalo Gutiérrez y Sasa, quiero hacer una anotación. Ya era registrador de instrumentos públicos en santuario su padre, Anacleto Gutiérrez. Ya estaba como médico del hospital su hermano, Emiliano Gutiérrez. Don Emiliano, casado con Natalia Latorre, que compraron una finca aquí en el Tambo. Por eso es que a esa finca le dicen las Natalias, por la esposa del médico, doña Natalia Latorre. Ahí vamos viendo el origen de algunos nombres de algunos lugares. Esa finca le dicen las Natalias por la esposa del médico Emiliano Gutiérrez, hermano del párroco Gonzalo Gutiérrez. Con el párroco viene el primer dentista, el padre Gonzalo Gutiérrez y Sasa. Entonces viene Tiberio y Sasa, primo hermano del párroco, padre del gobernador Emiliano y Sasa. Eso para ir hilando nombres y apellidos que no son cabo suelto, ¿no? Entonces, en 1922 se construye el actual templo, excepto la torre. Eran 3 torres bajitas y el templo se hace copiando, imitando, siguiendo los lineamientos arquitectónicos del templo La Inmaculada de Parque Caldas en Manizales, y se le dedica a la Inmaculada Concepción. Es bueno notar que el padre Gonzalo Gutiérrez estuvo unos días en esa parroquia, en la Inmaculada del Parque Caldas. Entonces de allá trajo más o menos la idea del diseño y fue quien dirigió el diseño que tiene el templo actualmente en su interior, las tapias, lo demás. La torre sí se construye se tumba en 1952 y se empieza a construir la nueva torre, que se inaugura en 1954. Ese es más o menos el recorrido que tiene la obra arquitectónica del templo. Jaime, ¿por qué tenía tanta oposición el nombre de la parroquia dedicada a Santa Librada? Bueno, razón tenían los sacerdotes de la región en no venir. Santa Librada es un símbolo protestante del centro norte de Europa. Específicamente eso nació en la zona de Flandes, Bruselas, y hace referencia a una leyenda de una muchacha que el papá la quería hacer casar con un príncipe pagano y ella se negó, por lo cual el papá la acusó dice que la muchacha se puso a aguantar hambre y no sé qué más, y le salió barba o bigote, algo así, la leyenda. Y el papá la acusó de hechicería, de desobediencia, y fue quemada en la hoguera. Entonces, en el norte de Europa, el protestantismo veneró a esta muchacha por su resistencia, por su deseo de libertad, por su deseo de hacer su vida. Y es un símbolo a la libertad de la mujer. De hecho, en el norte de Europa no se llamaba Santa Librada, sino Wilgerforte, mujer fuerte, sino que pasó a Francia como un símbolo de libertad. Y libertad en francés es liberté, en Italia liberata, en portugués librada. Santa Librada es la santa libertad, no es más.
Jaime, también entre los fundadores o entre los personajes que después de la fundación vinieron a Santuario, traían como otras creencias, como otras religiones. A ver, partamos de que Santuario ya habían colonos tumbando montañas, sembrando maíz y frijol, y otros como Buenaventura Navarro sembrando plátano, arracacha, yuca, pero no habían pensado en fundar. Una guerra desatada en 1884 y que terminó en 1885, un grupo de derrotados y perseguidos se reúnen en Río Sucia para mirar para dónde van a echar, para no ser apresados por las tropas del gobierno. Un coronel que se conoce toda esta región, que ha caminado todo esto con sus tropas, le propone a los reunidos, a su gente, a su familia, huir hacia este lugar que él conoce, donde pueden venir a fundar. Él ya sabe que aquí hay buen agua, que hay un descansito más o menos bonito, y él guía a la gente y se vienen para acá, desde Río Sucio, a fundar. Ahí viene gente de Quinchía, Marmato, y gente del sur de Antioquia que ha tenido que huir. Entonces es un grupo de refugiados que acampan acá, convencen al colono de acá, Julián, de que los deje poblar acá, a cambio de plata, lógicamente, y así, en diciembre de 1885, trazan la plaza y empieza la repartición de solares. Así surge Santuario. Estos que venían tenían fama de masones, otros eran evangélicos, eran protestantes, eran liberales radicales, opositores al gobierno que acababa de subir, que era conservador, librepensadores. Entonces esto los margina en ese momento de la sociedad que acaba de triunfar en una guerra, y Santuario surge como un punto de refugio. Lógicamente que los vecinos de acá, Apía, no ven con buenos ojos que un militar derrotado, con combatientes que huyen, protestantes, masones, se ubiquen acá tan cerca. Pero nada que hacer, ya habían acampado, ya habían negociado con Julián y ya estaban construyendo. Así surge Santuario. ¿Hubo resistencia por parte de algunas familias, de algunas asociaciones de los habitantes ante la presencia de estas sectas? No, porque ellos no eran excluyentes, ellos eran librepensadores, con ellos no había sectarismo. Partiendo de que ellos, su filosofía es el progreso en común, la libertad de opinión, de expresión, aceptar todas las formas de pensamiento. Entonces ellos en la sociedad de acá fueron muy bien recibidos porque fueron un estímulo y un apoyo muy importante para los campesinos que habían acá. Ellos trajeron progreso, trajeron intelectualidad, trajeron nuevas ideas, ganas de educar, bien educar a su gente, y los campesinos, por reflejo, se vieron beneficiados de eso. Hablemos también acerca de los liceos, de los colegios que se fundaron en ese tiempo y quién los dirigía. Bueno, para hablar de colegios, hablemos de que esta gente que vino, como no podían formar logia masona porque era perseguida ya en el momento por el Partido Conservador y la Iglesia Católica, entonces fundaron aquí en Santuario una sociedad literaria. Muchos de esos grupos de masones se refugiaron en clubes, como en Pereira, por ejemplo, el Club Rialto, en grupos intelectuales, literarios. Aquí en Santuario fundaron la Sociedad Literaria
el Ateneo. Trajeron imprenta y desde ahí se planeó lo que necesitaba Santuario para su desarrollo futuro. Entonces desde ahí se planeó energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, montar empresas, diversificar la producción agrícola del municipio, porque a punta de maíz, frijol y yuca no iban a ir a ninguna parte. Entonces ellos se encargaron de traer café y estimular la siembra de café y promover la ganadería a gran escala. Para eso necesitaban educar. Entonces decidieron montar un colegio de bachillerato privado para educar a la juventud y trajeron a un sacerdote que la iglesia tenía entre ceja y ceja también por sus ideas liberales para que rigiera ese colegio. Fue rector el padre Marco Antonio Tobón, un gran educador que a la postre hizo entender de que ese colegio era el gran formador de intelectuales, de profesionales. Y para los hombres, y para las mujeres se fundó el Colegio Santa Librada, que ese duró poco, pues porque se decía en ciertos círculos conservadores y religiosos que era un antro de perdición para las niñas. Entonces las mamás más bien retiraron las niñas y el colegio se acabó, duró unos pocos años, pero luego contrataron una institutriz de Medellín, también muy independiente en su forma de pensar, y educó buena parte de la juventud santuareña. Ahora, pues hablemos un poco de Eladia Mejía. ¿Qué influencia tuvo esta maestra en la educación acá en el municipio de Santuario? Eladia Mejía González, sus padres eran familiares, uno de ellos era familiar de Francisco Martínez Restrepo, educador. La madre de Eladia tenía vocación educadora. Cuando Eladia vino acá, vino ya jovencita, ya tirando a jovencita, se puso a enseñar, a leer y escribir, a enseñar catecismo en la capillita diagonal al Instituto Santuario, la primera capilla. Allá enseñaba Eladia el catecismo y las primeras letras. Pero esto beneficiaba a gente, pero ella tenía tendencias a la vocación religiosa y es así como viene una misión redentorista por 1912, me parece, si la memoria no me falla, y vienen unas religiosas y vienen unos religiosos. Con las religiosas se va a Eladia y se hace religiosa. Con los hombres se va un muchacho que vivía aquí abajo en La Violeta, hijo del que administraba esa finca, Eduardo Antonio Echeverri, que ya hacía de monaguillo y hacía de corista. Era un niño y muy apreciado por el párroco, y entonces el párroco convence a los padres de que lo dejen ir. Él tiene vocación religiosa y Eduardo se hace el primer sacerdote de la orden redentorista en todo Colombia. Es el primer redentorista nacido en Colombia que se ordena. Se va a estudiar a Francia, porque en Colombia no había. Y Eladia se va a sacerdote de religiosa. De Colombia sale para Centroamérica en misión evangelizadora también. Va a parar a México. Y en todo su recorrido
se le ocurre con los padres de familia de los niños, donde llega, fundar escuela. Entonces ella les enseña y pone a los padres a construir escuelita por autoconstrucción. Siempre se dedica a las comunidades más pobres y todo lo que consigue es para ayudarle a esas escuelitas. En su trasegar funda más de 140 escuelas. Recibe la máxima condecoración de la OEA. El gobierno colombiano le concede la Cruz de Boyacá como la maestra modelo de Colombia. Y la gobernación de Caldas crea la distinción Eladia Mejía González. Y hay varias instituciones educativas que llevan ese nombre. A pesar de haber nacido en Támesis, se borró su nombre. Yo pegué una placa recordando que ella vivió y pasó por Santuario, dejando huella en quienes les enseñó a leer, escribir y el catecismo, porque una persona supremamente valiosa para la educación en Latinoamérica, como lo fue Gabriela Mestral en su tiempo. Y retomando ya sobre la historia del padre Marco Antonio Tobón, se me viene a la memoria la aldea o municipio del Rosario. A ver, quedaba ubicado entre Quinchía y Río Sucio este municipio, y allí ejerció el padre Tobón. Eso quedaba en la zona de Río Sucio, en la Tierra Fría, un poco hacia el lado de la montaña, hacia Caramanta, pero pertenecía a Río Sucio. El padre Tobón llegó al Rosario a ejercer el sacerdocio y, como era un sacerdote muy progresista, unió la comunidad para trabajar por el progreso del Rosario, logrando hacer del Rosario un caserío muy importante. Como el padre era liberal, Río Sucio sintió celos del Rosario, porque estaba creciendo, estaba desarrollándose, y empezaron las intrigas hacia el padre Tobón, que era el líder de esa comunidad. Mandaron a un inspector, y ese confrontó directamente al padre Tobón, acosándolo, acusándolo, molestándolo. Y el padre Tobón debió salir del Rosario. Dicen que antes de irse, él dijo que eso habría de convertirse en un rastrojero. Lo cierto es que la comunidad, sin líder, se desanimó, empezaron a emigrar, así como se fue el padre Tobón para el Chocó, la gente también empezó a emigrar, y el inspector también quedó solo y se aburrió y se fue. Y eso se convirtió en un rastrojero, como lo predijo el padre Tobón. El padre Tobón luego cae a la zona de Tadó, en donde está Pueblo Rico, y mueve en la comunidad para pedir que Pueblo Rico sea anexado al departamento de Caldas. Y el padre Tobón es quien hace el oficio, el memorial, y Pueblo Rico pasa a pertenecer al departamento de Caldas por gestiones del padre Tobón. Y aquí viene a ser rector del primer colegio de bachillerato que hay en Santuario. Estas las historias, las anécdotas que tenemos acá en este espacio de Teletatamá. Vamos ahora sí a pasar a las placas que están ubicadas en diferentes carreras, en diferentes calles acá en nuestro municipio. La placa que está ubicada en el Café Andaluz. Esta placa se habla allí de la fundación del Club Tatamá. ¿Esta fue el primer sitio donde funcionó el Club Tatamá, o hubo otros sitios, otros locales donde funcionó esta institución? No,
Inicialmente el Café Roma funcionó como el Club Roma. Incluso fue el primer café en toda esta región que tuvo billar para damas y espacio para que las mujeres se sentaran a tertuliar, a charlar, a hablar. No era un club, no era un café exclusivamente de hombres, era un café elegante en la época, pero donde también cabían las damas. Esto no le gustaba mucho al párroco. Luego se monta el club social donde está el Piel Roja, segundo piso. Viene la época de la violencia y el club social, que era de liberales, debe cerrar por amenazas, por todo. Y luego es quemada la edificación. Entonces algunos se dan a la tarea de montar otro club y lo montan en la casa de Tiberio Guarín, donde hoy día está el Mónaco. Allí Tiberio les alquila el segundo piso para un club que luego lo llaman Tatamá. Luego viene el doctor Mora, el doctor Valencia y otros y proponen legalizar un club. Para ese entonces ya han quemado la alcaldía y don Gerardo Bedoya le ha comprado a la hija de Eusebio Gallón ese terreno donde quemaron esa casa y donde está el club ahora, y construye la edificación que hay ahora. Gerardo Bedoya le vende a los socios del Club Tatamá, que luego, más tarde, lo abren por escritura pública mediante sistema de acciones, que es el club que conocemos actualmente. Jaime, estos clubes, ¿con qué objetivos se fundaban? ¿Qué requisitos se tenían para poder la gente en ese tiempo pertenecer a estas entidades? Los clubes eran y son y siguen siendo centros sociales, que cada club establece sus requisitos para ingresar, para entrar. Algunos son exclusivamente de socios, otros son más abiertos, pero los clubes son sitios de encuentro social, como en Pereira el Club Rialto, el Club Campestre, el Club del Comercio. Son grupos de ciudadanos que abren puntos de encuentro. Esos son los objetivos pues, de los clubes en los municipios. Ya que estos han pasado ya a un segundo plano, porque antes pues, sí, cada municipio, cada ciudad tenía, las ciudades, pues varios clubes, y cada municipio un club para estas entidades. De todas maneras, hoy en día ya son muy escasos, ya se han dado otras ocupaciones a estos sitios, a estos locales. Hablemos, Jaime, también de la otra placa que está ubicada en la esquina de la familia Mejía, y allí vemos en letras mayúsculas la señora Idalí Lenis Ramírez. ¿Quién fue Idalí Lenis Ramírez? Idalí Lenis Ramírez, hija de Gilberto Lenis. Empiezo con una anécdota. El día que nació Idalí, la alcaldía decretó 3 días cívicos por el nacimiento de esta niña. O sea, nació con estrella. Por el solo hecho de haber nacido ella, la alcaldía declaró 3 días cívicos. Esta niña estudió inicialmente en el colegio privado de Elvira Rodríguez, una educadora de Medellín que tenía un colegio acá. Idalí fue la primera docente escalafonada
de todo este occidente a nivel nacional. Escalafonada del magisterio, ¿no? Ese es el mérito de ella. Cuando en 1936 el gobierno, el Ministerio de Educación, estableció el sistema de escalafón para los docentes. Y ella tenía la documentación en regla para acceder al escalafón. Mandó la documentación y en pocos meses le llegó la respuesta de Bogotá de que había sido incluida en el escalafón nacional del magisterio. Yo le pegué esa placa porque es la primera escalafonada, porque muestra la calidad de la docencia en santuario, pero docentes nacidas en santuario. Habían muchas y de muy buena calidad. Entonces la placa hace referencia a eso. Además era una líder cultural muy importante. Estaba en cuanta actividad cívica había en santuario. Muy progresista, muy abierta en su forma de pensar. Una gran educadora. Qué bien, Jaime. Ya en próximos programas hablaremos sobre nuestro parque municipal, los nombres que ha tenido. Creo que son 2 o 3 nombres que ha tenido nuestro parque municipal, y también hablaremos de los incendios, varios incendios que hubo en esa época acá en nuestro municipio. Esa es la historia. Estas son las memorias que tenemos aquí en este espacio de Tele Tatamá. Agradeciendo a todos nuestros televidentes, de nuevo invitando a los niños, a los jóvenes y a los adultos para que tomen parte de la historia de nuestro municipio. ¿Cómo lo hacen? Leyendo las placas que se encuentran en las diferentes calles, en las diferentes carreras, en los bajos o en los sitios de los edificios que tenemos acá en nuestro municipio. Ahí están las placas donde está escrita la historia de nuestros fundadores, por qué se llama esta calle así, por qué este nombre, por qué esta institución, por qué estos personajes. Ahí encuentran ustedes parte de las respuestas de la historia de nuestro municipio. Jaime, muchas gracias. No, muchas gracias a usted y al canal por esta oportunidad de compartir algunas píldoras de nuestra historia. La historia es la hoja de vida de una comunidad, de un pueblo. Así como todos tenemos que tener una hoja de vida que nos la piden en cualquier momento, para cualquier actividad, los habitantes de un territorio debemos conocer cuál es la hoja de vida del sitio donde estamos viviendo.